Argentina faces very dramatic challenges. The country is in deep recession, social conditions are worsening, economic imbalances are growing, and the most important task for the country is indeed to give that roadmap as to what is the direction to travel and how do we know that we are reaching our destination. La economía argentina acumuló ya 3 años en recesión, Daniela. Después, en 2020, tuvo una caída del 10%. Este es su peor desempeño desde 2002. La pobreza alcanzó el 42% de las personas. 19 millones de argentinos son pobres hoy. La llegada de la vacuna empieza a representar esa expectativa de poder salir adelante. Un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud. This is Democracy's Day. Un Senado dividido dio luz verde al ambicioso plan de ayudas por $1,9 billones de Joe Biden. Sin bajarse del coche, así es la vacunación masiva contra COVID en Arizona, allá en Estados Unidos. Bitcoin, the world's biggest digital currency, is gaining mainstream acceptance as an investment and as a means of payment. Smaller rival Ethereum also reached a record high. Nueva jornada de marchas y también de protestas en Formosa. Esto, por supuesto, en oposición a la decisión que tomó el gobernador Infran de volver a la fase 1. No podemos trabajar. La Argentina ha entrado en la segunda ola. Desde las 20 horas hasta las 6 de la mañana no se puede circular por las calles. Todas estas medidas incluyen también la suspensión de clases. Todo cortado en los alrededores a lo que es la 9 de julio. Octavo día de cortes en las rutas del petróleo, una situación realmente desesperante. Esto es lo que pasa cuando el gobierno no intercede. El laburante contra el laburante. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. La economía de Estados Unidos comenzó el año con crecimiento. Janet Yellen ha declarado el martes pasado que es posible que sea necesario aumentar las tasas de interés en los Estados Unidos para evitar el sobrecalentamiento de la economía. Prices rose 0.8%, that was above the expectations of 0.2%. Desde la tensión en Colombia se cumplieron 12 días de manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque. En este momento desalojando el Muro de los Lamentos, esto tiene que ver con ataques de Hamas con proyectiles sobre Jerusalén. Bolsa de Chicago, suba histórica del precio de la soja. La cotización supera los $600 por tonelada, valor más alto desde el 2012. El INDEC dio a conocer la cifra. El porcentaje de inflación correspondiente al mes de marzo ha sido la más alta en lo que va del año, 4,8%. Que semejante agujero financiado con emisión te manda al 7º mes consecutivo al 4 mensual. Hoy tenemos un sistema de subsidios energéticos que es pro rico. En un país con 57% de pobreza infantil, estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas. La crisis de las tarifas de energía eléctrica por lo menos desató esta feroz interna dentro del gobierno con el subsecretario de Energía. Mientras tanto, el 9% en el aumento a partir de ahora. ¿Quién manda? Formalmente la Secretaría de Comercio depende del ministro Curpa, sí. El ministro es el que manda. Guzmán está a la par. Es un lío, realmente es un lío. Señoras y señores, muy buenos días. Les damos la bienvenida a la tercera edición de EFI Week. En esta edición queremos agradecer a nuestros sponsors Platinum, Banco Superviel, Banco Provincia, InView, a nuestro Main Media Partner, El Cronista Comercial, a los sponsors Gold, Balance, Grupo GNP, también a todas las empresas e instituciones que nos acompañan este año. EFI Week es el evento online de economía, finanzas e inversiones más importante del país. A lo largo de estos 4 días podrán participar de todos los paneles del Congreso Económico Argentino, de diversos
seminarios sectoriales, workshops y presentaciones de libros. Para dar inicio y abrir formalmente esta edición de EFI Week 2021, vamos a contar con la participación de Claudio Suchovicki. Claudio Suchovicki es licenciado en Administración, especialista en futuros y opciones, posgrado en Mercado de Capitales, especialista en futuros y opciones y se desempeña como gerente de difusión y desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Invitamos a Claudio a activar su cámara y micrófono para dar inicio a la presentación. Micrófono lo tengo, muy buenos días a todos. La cámara creo que me tienen que ayudar desde la base. Ahí creo que estoy. Qué placer saludarlos, qué placer en serio es presentar esta 9ª edición de Expo EFI, que marcó una agenda en cada uno de nosotros. Una manera de empezar es agradecer principalmente a los organizadores, a toda la gente de INVEC, representadas por Esteban Domecq, gracias por este esfuerzo anual, y tratando de repasar para hacer esta apertura, 9 años, lo que pasaron en estos últimos 9 años. 2013 fue la primera. Acuérdense un poquito lo que fue el mundo en el 2013. Y tiene mucho que ver con el cambio de agenda, incluso de la de este año, la Expo EFI de este año. La dinámica del cambio. Mucho más importante que el cambio. La velocidad con la que cambian los hechos. En el 2013 estábamos peleando y rezando para que se pague el BODE en 2013. Se había pagado el BODE en 2012. Debutó en bolsa el primer año de la Expo EFI Facebook, como una apuesta. Y hoy es una de las empresas más grandes del mundo, dueña de la mayor cadena de comunicación interna con WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Murió Chávez en el 2013 en la exposición de la primera Expo EFI y la cripto no era todavía una alternativa. Empezaban algunas cosas, pero muy poco, ni siquiera formaba parte de la agenda del primer año de la Expo EFI. Hoy lo van a ver en los paneles, hay un montón de discusiones y debates al respecto. Los intermediarios, cómo fueron cambiando en el tiempo, también en el mercado, y como veíamos en el video de introducción, también a fines del 2012 o en el 2012 veíamos la soja arriba de 600. Para saber que todo es cíclico, que finalmente cumplimos un ciclo, que no todo crece hasta el cielo, ni tampoco las raíces van al infierno. Y ahora voy a hacer yo mi presentación, va a durar unos 20 minutos, un poquito menos, para tratar de marcar agenda y presentar después sí al primer panel, en realidad Jorgelina, que va a moderar economía internacional. Así que amigos, como digo siempre y en cada presentación, en los mercados no importa tanto lo que va a pasar, sino las expectativas previas que uno tenía de lo que iba a pasar. Y creo que este año vamos a tener que aprender mucho, vamos a tener que escuchar mucho. ¿Por qué? Los mercados en el mundo están viviendo si bien estos 2 días de corrección, hoy creo que arrancaron los futuros un poquito para abajo también, pero coqueteando con los máximos históricos, con una economía real que empieza a mostrar el por qué los mercados están en el máximo histórico, pero los mercados se adelantaron. Estamos muy abstraídos con el valor de la soja, pero quiero decirles que la madera, el aluminio, el acero subieron más que la soja el último tiempo. Las cripto, las acciones, muchas de las acciones, mucha caída, en este caso en la renta de algunos bonos. Los que estuvimos en presencia en la depreciación de la moneda global, como moneda o como alternativa de inversión. Y eso me parece que los mercados siempre se adelantan. La foto de hoy de los mercados expresa la economía que viene en el futuro. Yo soy de los que es bastante optimista con los años locos, se llama, la revancha del consumidor alrededor del mundo. Lo vimos en el crecimiento y lo vimos en el video con Janet Yellen advirtiendo sobre una posible suba de tasa de interés. Pero amigos, debo ser muy cauto con los mercados, porque los mercados ya se adelantaron en ese proceso. Obviamente vendrá algo de selectividad, por eso creo que es muy interesante escuchar todos los paneles para escuchar muchísimas ideas para que cada uno de ustedes pueda tomar decisiones. Comparto pantalla ahora y quiero mostrárselo en 2 o 3 grafiquitos nada más, un poco la idea de lo que les quiero decir.
Siempre empiezo con esta transparencia, creo que hace varios años. El mercado se mueve por las expectativas que va a tener la gente por un suceso y no por los sucesos. Hay más de 1000 y pico de personas acá. Yo no puedo mirar a los ojos a cada uno de ustedes, pero vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un sueño, como que los estoy mirando a los ojos. Quiero mirarlos a los ojos. Y preguntarles, ¿quién ve a la Argentina bien? Wow. ¿Quién cree que va a mejorar? La pregunta entonces es, ¿cuánto de todo eso forma parte de los precios? Si nosotros tenemos este estado de ánimo, si nosotros tenemos esta desconfianza, poca credibilidad, en el fondo ya actuamos en las inversiones. Al revés de lo que pasó en el primer mundo. Si todos tienen fe de que la economía va a crecer, que van a volver a viajar, que ya se vendieron los cruceros de acá a 2 años, que las compañías de aviación recuperaron todo lo perdido y todavía no viajan o no están en pleno viaje, se va a dar esa profecía autocumplida. La mayoría cree que va a mejorar, va a invertir, como va a invertir, va a mejorar. Los mercados se adelantan. En Argentina esa profecía juega en contra. Y ahí es donde me gustaría, como valor agregado, tratar de diferenciar el comportamiento de la economía real, de los balances de las compañías, que es la economía real finalmente, y la percepción de los mercados. Esto es tirar un gráfico solo del S&P y mostrarle que es un ciclo ascendente. Cada máximo supera el máximo anterior, pero después corrige fuerte, con un mínimo menos mínimo que el anterior. Un serrucho para arriba. Pero no todo crece siempre. Uno tiene que aprender a no ser soberbio, a no creer que hay un nuevo paradigma y que las empresas pueden valer lo que pueden valer. En ese proceso siempre quiero poner un semáforo amarillo sobre las valuaciones. Algo que una vez me enseñaron, la diferencia entre precio y valuación. La valuación está respaldada por el comportamiento de las compañías, o el comportamiento de los países o de las empresas en términos de capacidad de repago. El precio es solo un estado de ánimo, es un indicador. Nosotros deberíamos estudiar mucho las valuaciones. Las cosas pueden ser más caras, pero merecen estar más caras, porque las empresas están mejor. Y muchas veces yo vengo de una generación que se equivocó. Al valuar las empresas me acuerdo porque están atrasadas, porque quedaron atrás, porque son baratas. Y en realidad son baratas de precio comparadas con el pasado, pero no con la capacidad de generar flujo nuevo, negocios nuevos. Resumen, ¿tienen negocios o no tienen negocios? Y nosotros debemos invertir o deberíamos especializarnos en las que traen negocios más allá de sus precios. Facebook vale más, Apple vale más, Tesla llegó a valer más, porque quizás yo me equivocaba tomándola como una empresa de autos y es una empresa de sustentabilidad, lo que fuera. Pero acá evaluamos capacidad de generar negocios en el futuro. El pasado ya no lo puede modificar ninguno de nosotros, ninguno, no sean soberbios. Nadie puede modificar el pasado. Sí las expectativas futuras. Yo decía la velocidad del cambio, y siempre juego con Federer, como que va a jugar Roland Garros en el 2021. Ahí estaba revisando, en el 2013 se retiraba Nalbandián en Argentina, y quería decir esto de la velocidad del cambio. Cuando Federer cobró su primer premio internacional en Barcelona, lo cobró en pesetas, porque no existía el euro. Entonces, a veces damos por hecho cambios, y muchos de los que están escuchando acá ya habían nacido en el 99, ya estaban en el 99, y el mundo es otro, la conectividad es otra. Entonces, la capacidad de generar valor tiene que ver, repito, con lo que uno pueda generar más adelante. BBM nació y murió antes de que Federer dejó de jugar, Messenger lo mismo, y hay 50 países en ese proceso. ¿Por qué voy a jugar con el deporte? Porque también quiero hacer un parate acá en los mercados. Hay dos tipos de resultados. El resultado deportivo, por ejemplo, en un partido de tenis, voy perdiendo 4-1. Ese es el resultado deportivo. Pero después hay un resultado psicológico. Quiebro 4-2, 4-3, y mi estado de ánimo, aunque el resultado deportivo esté perdiendo 4-3, es mejor que el del rival. O puede pasar que en el 4-2 tuve ventaja, casi me pongo 4-3, es lo que generalmente me pasa, me caigo y voy perdiendo 5-2. Ahí describiría a la Argentina, con un claro problema anímico.
De hecho, decir, otra vez discuto lo mismo, otra vez el tema de inflación, otra vez veo a la misma gente por tele, otra vez los veo cambiarse, son más volátiles que el mercado, un día están con uno, con otro, me dicen una cosa, me dicen la otra vez lo mismo, repetimos los mismos problemas. En ese contexto, jugaría mucho en términos de percepción de lo que puede pasar en nuestros mercados. Cuando éramos chicos, íbamos a comprar un mapa político. Y el mapa político, esto es cuando les digo que hay 50 países nuevos, es este, es las fronteras. Pero en finanzas no existe más este mapa. Este es el divorcio de las imágenes que vimos en el video de apertura. Colombia, Estados Unidos, en el Capitolio, parecían dibujos animados. Chile, en el proceso, incluso con las elecciones ayer, las calles de Argentina, las calles en Bolivia, en Francia, Medio Oriente. El divorcio entre la política y el sentir de la gente. ¿Por qué? Porque la política sigue viendo este mapa político. Y en finanzas, y en economía, déjenme decirles, el nuevo mapa es este. Estamos todos conectados. Si uno al mapa político le suma conectividad, aviones, lo vimos en la pandemia, la capacidad de contagiarnos, fibra óptica, electricidad, satélites, el mundo es uno solo. Y todos los que están en esta Expo EFI hoy seguramente están mucho más globalizados de lo que estaban 5 o 6 años atrás. Y hablan de activos en el cual se identifican mucho más, lo veo en mis hijos, ya no se aglutinan tanto por frontera o por producto. Es los que se identifican con tal compañía, con tal criptomoneda, los que se identifican con tal dibujo animado, con tal juego de Nintendo, con lo que fuera. Hay más cosas en común entre la gente por objetivo o por activo que por frontera. Y esto hay que ponerlo, y creo que es parte de la agenda de esta Expo EFI, a mi gusto muy bien planificada, tratando de internacionalizar el concepto de la inversión. Porque nosotros somos personas globales y el mundo es esto. Una clara demostración fue el buque que quedó trabado en el canal de Suez. Explica en parte incluso la restricción de oferta y muchos precios de las materias de primas de hoy. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque una cosa es que los activos suban porque hay más demanda y porque esa demanda va a ser sostenida, o porque tuve solo restricciones de oferta. Porque si tuve solo restricciones de oferta en algún momento, solo por la suba de precios voy a producir más y solo por la suba de precios lo va a compensar. El mercado en el tiempo lo compensa. Por eso los ciclos. Y por eso tendría cuidado en aferrarme que creer que estos 10.000 millones de dólares extras de las hojas es un activo corriente. Porque no lo es. Es por restricción de oferta. Uno de los temas principales es, todos decíamos, y yo me acuerdo en las presentaciones, siempre llevabas el gráfico de la tasa de interés y decía, mirá, hay tasa negativa, como hay tasa negativa, señores, al haber tasa negativa no se puede vivir de rentas, como no se puede vivir de rentas, hay que arriesgar. Recuerden ustedes que la renta es el salario del capitalista, y si no hay renta, porque las tasas seguras están por debajo del 1 anual, y bueno, voy a tener que hacer algo, voy a tener que arriesgar porque no se puede vivir entonces de los intereses del capital. Pero el gráfico que ven ahora expresa otra cosa, que tiene que ver la tasa activa. ¿A qué tasa me prestan? A Perú, en pleno problema político, segunda vuelta, entre dos perfiles completamente distintos, muy distintos, ahí la grieta más en serio, está consiguiendo plata al 2,68 anual, por debajo de su inflación. Y así todos los países están consiguiendo plata por debajo de su inflación. Y en Estados Unidos con el último pique de la inflación notorio. Quiere decir que ya no es un solo tema de renta del inversor. También es del productor, porque me conviene crecer con plata ajena. Y eso potencia ese crecimiento de la economía que creo que estamos viendo, pero también empieza a generar algo. Burbuja se define, no por la suba de precios, porque las acciones de Apple siempre subieron, o la de Facebook, o la que fuera. No es burbuja eso. Suba de precio no es burbuja. Burbuja es si lo hago con toda plata prestada. Y esto empieza a generar de que consiga plata más barata que la inflación de la aplicación de ese dinero, puedo empezar a mirar con atención. Les decía,
no solo fue la soja que duplicó el valor, acero, madera, petróleo, maíz, cobre, plata, algodón, desvalorización del dólar. Y acá quiero jugar, perdón que me voy a no lo tengo acá, perdón. Hay un gráfico que está dando vuelta, me lo mostró mi amigo Augusto Darget, que es muy bueno, que es la división entre la economía real y la economía financiera. Y así como los mercados le ganaron mucho terreno, es aprender a medir las valuaciones, pero no con la moneda, o sea, hacer Merval dividido soja. ¡Wow! Estás en el mínimo, pero mínimo, mínimo de toda la historia. Porque no puedo comparar el dólar de hoy con el dólar del 92, porque ese dólar vale mucho menos. Entonces, el Dow dividido oro, o el Dow dividido Bitcoin, si quiere. Entonces, caro o barato depende contra qué lo compare. En ese ejemplo que estoy tratando de dar, ¿con qué comparo cualquier suba de precios o de mercado? Quiero advertir que estamos en presencia de la desvalorización de la moneda. Y eso siempre es justo, siempre es justo. Quizás ya quedé fuera y me tenga que ir y esta es mi última reunión o lo que fuera porque me hice viejo, pero siempre ajustó con un efecto pobreza. O sea, no todo sube siempre. En algún momento corrige y es la manera del efecto riqueza que crea, suba de consumo. De compra, tripliqué la plata, puedo cambiar el auto, bueno, empiezo a hacer cambios. Y después hay que sostener eso. Porque tiene que subir todo el tiempo para que me dé de ganar y mantener el auto nuevo, el seguro nuevo y esas cosas. Por eso no se sostiene en el tiempo. Una nunca conoce el timing, pero sí tiene que estar muy atento. En precios máximos uno tiene que aprender a especular en el mundo. En precios mínimos uno tiene que aprender a invertir. No sirve, por eso en Argentina tengo una mirada distinta. No sirve especular cuando compré con todo el riesgo. Si asumiste el riesgo, ahora quédate. Uno tiene que ser especulador cuando los precios son caros, para saber salir rápido. Cuando los precios son baratos, uno tiene que ser inversor, no jugar al corto plazo. Siempre, el que me escucha hincho con lo mismo, flujo y stock. Flujo y stock. El stock de deuda de la Argentina no es un problema. El problema es que no tengo flujo, no tengo negocios para pagarla. El mundo mira flujo. Flujo mata fundamento, vieja frase que siempre utilicé. Stock es tener plata. Riqueza, soja, trigo, petróleo, Venezuela. No me representa nada si no tengo negocio atrás. Las empresas son lo mismo. Y pongo a Warren Buffett porque es mi ídolo, supongo el de muchos de acá. Pero uno dice, ya tiene 91 años, yo no sé si quiero ser él. Me encantaría tener el patrimonio, pero si hacemos un cambio mano a mano, y no sé, no quiero. Flujo y stock. Sobre todo le quiero hablar a los más jóvenes que tienen tiempo, tienen revancha, tienen una manera de aprender también, incluso asumiendo riesgo. Hay que asumirlos. Pero a la medida que vamos creciendo, ese tiempo, ese flujo, que es el más importante, el de tiempo, es menor. Y uno tiene que aprender también a ser un poquito más conservador. Flujo de fondos en el mundo. Flujo de fondos en el mundo. Este fue un gran cambio. Y esto puede ser vaso medio lleno o vaso medio vacío de la Argentina. América Latina, en los 90, cuando empecé fuerte en los mercados, América Latina recibía el 25% de todos los flujos emergentes, de todos los flujos globales. ¿Por qué? Porque no había bolsas asiáticas. La de China, la de Singapur, todas esas nacían en los 90, 91, 92, 93. Antes no había mercados. En mucho de Europa del Este no había mercados. Emergentes era claramente América Latina, México, Brasil, Argentina, hasta el tequila. Recibíamos el 25% de todo el dinero del mundo. Y de esa parte, la mitad la recibía Argentina. Mucho más que Brasil y mucho más que México, sobre todo en los 90. Hoy, América Latina es solo el 8,9% del flujo global. Brasil y México. Argentina menos del 1%. Mala noticia, porque no hay inversores. Buena noticia, porque no hay inversores. O sea, los precios de hoy. Imagínense el día que digan, bueno, ponemos un poquito de guita en Argentina, o en emergentes. Con poca plata, Argentina la da vuelta. No da la sensación de ser ahora. No da la sensación de ser ahora. Tenemos serios problemas estructurales. Pero siempre pasa. En algún momento pasa. Yo veo y noto la paranoia de Argentina con el fondo, si va a arreglar o no. Entonces voy, agarro a los deudores del fondo.
El fondo tiene prestados 96.000 millones de dólares. 45.000 los tiene la Argentina, la mitad. ¿Pero qué otros países les presta el fondo? Egipto, Bangladesh, Líbano, todos los países tienen problemas. Y muchos más serios que los nuestros, en términos bélicos, o en términos de pobreza. Entiendo que, obviamente, nosotros sentimos que somos el ombligo del mundo, pero de la misma manera que nos descartan, como nosotros nos descartamos a nosotros mismos, algún día esto vuelve, por algún motivo, por alguna expectativa de cambio, o solo porque es barato. Estas son las brechas que no me permiten, en este caso, controlar precio. La brecha en Estados Unidos, la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es re chiquita, entonces sé cuál es el precio, sé cuánto vale la tasa. Cuánto vale un departamento, el precio de venta y de compra es muy chiquito, entonces ese es precio. O sea, si yo es 4 comprador, 4,5 vendedor y vale 4 y pico. Punto. En Argentina las brechas no nos dejan pensar a mediano y largo plazo. Imposible. Imposible. ¿Cuánto vale mi casa? La tengo en venta hace 2 años en 200.000. No vino nadie. ¿Vale 200.000? No, seguro que no. ¿Vale 100.000? No, porque no estoy dispuesto a venderla a 100.000. ¿Cuánto vale? No tengo ni idea. ¿Cómo planifico? Si no tengo ni idea lo que vale. ¿Cuánto vale el dólar? Depende. ¿Para quién? Si consigo, si no consigo. ¿Cuánto vale un neumático? No sé, porque el precio de lista es X, pero si pinché y no necesito cambiar, no tengo. Y si lo necesito, tengo que pagar un sobreprecio. Si lo consigo. ¿Cuánto es la inflación? Depende de tu clase social. Cuán regulado o no regulado tengas acceso. Los más pobres no. Es una inflación muy alta. Tasa de interés y subsidiada o no subsidiada. ¿Tengo que ir a una cueva o consigo un subsidio? Mientras que existan estas brechas no hay mercado. Porque no puedo planificar a 2 años y un mercado por definición es más de 2 años. Obviamente, siempre reacciona el precio. En algún momento empieza a sonar el teléfono. Los ciclos en mi historia siempre fueron lo mismo. Te llaman todos, che, quiero vender, quiero vender, quiero vender, quiero vender. Quiere decir que están todos empomados porque todos quieren vender y no pueden. Cuando ya pudiste vender y ya no te llama nadie para vender, ya está, porque me los resigné, porque me los quedo, porque no quiero, ya está. Compré a 10, vale 3, ya está, perdí 7. Ya no te llaman, ya no les importa, ya se olvidaron que lo tienen. Y te llama alguien, che, ¿hay algo para comprar? ¿Hay algo barato? Cuando empiezan a cambiar los llamados, y ahí es interesante hablar con sus agentes, empieza uno a sentir un ruido del mercado. Y vamos a ver, quizás mucho lío en la calle, mucha, como vemos en muchos países, en Argentina creo que también, mucha inestabilidad en la calle, y los precios como haciendo piso, como diciendo, vieja frase que te enseñó Juan Carlos de Pablo, dicen que es de Keynes. No hay peor dolor que el soportable. ¿Por qué? Porque es soportable. Cuando se hace insoportable ahí cambias. Es ese pánico. Bueno, quizás Argentina para mí, económicamente, entre en ese pánico. Y quien sea frío y pueda abstenerse, quizás empiezan a ser una oportunidad. ¿De dónde puede venir? Y voy cerrando mi presentación. ¿De dónde puede venir? Este es un trabajo de la gente de 1816 espectacular, que quiero mostrarlo en 2 aspectos. ¿Quiénes pagan bienes personales en Argentina? Poca gente. 55% lo tienen acá porque tienen campo, tienen casa, etc. y 45% en el exterior. Pero las personas de mayor poder adquisitivo, el 80% lo tienen líquido en el exterior. Hay 268.000 millones de dólares líquidos declarados que pagan impuestos, lícitos, bien habidos. 5 veces la reserva del Banco Central. El argentino no confía en Argentina. Pero algún día, con que venga el 10% de este dinero, la das vuelta a la Argentina. Miren lo que valen las empresas argentinas. Separen empresa por empresa. Menos que un jugador de fútbol alguna. Luego decís, ¿vale la pena esto? No es el momento. Estoy seguro que estamos en un momento mucho más complicado y quizás no vimos lo peor de la macroeconomía. Pero esta Expo EFI nos tiene que servir para pensar, para separar el estado de ánimo diario que cada uno tiene con sus inversiones. Hay que separar ser especulador de inversor. Y hay momentos en que uno lo hace simplemente diversificando su cartera, no poniendo el 100% de riesgo. Pero el 20% en mucho riesgo, ¿cómo no voy a tener? Y mira si sucede.
Nuestro mercado de capitales es la asignatura pendiente. Hubo 4 millones de personas que llegaron a comprar dólares diarios, mensuales, perdón. Los 200, los 1000 antes, ahora mucho menos por el incentivo, pero hubo 4 millones de personas que compraban dólar ahorro por eso. ¿Cuántos pagan impuestos a las ganancias? 2 millones de personas. ¿Cuántos pagan bienes personales? Esto, 1 millón de personas. Declaran tener más de 2 millones de pesos, 20.000 dólares. ¿Cuántas cuentas comitentes con saldo hay hoy? 400.000. ¿Y cuántas cuotapartes de fondos comunes de inversión? 398. Los que compran dólar ahorro, los que pertenecemos al mercado, que es más fácil que comprar dólar. Y a veces hay sustitutos del dólar. ¿Esto es educación financiera? No, es cultural, es miedo. Porque el argentino está preparado financieramente. Todo el mundo sabe el valor presente del dinero. No se lo tengo que explicar a nadie. Saben la diferencia de pagar en cuotas, peso, la depreciación del moneda, vivir en inflación. Somos especialistas en finanzas. Pero nos falta esa cultura que es confianza, es credibilidad en el largo plazo que no la tenemos. Por eso tenemos que ajustar vía precio, hasta un valor donde el precio, ¿y cómo no voy a comprar? Y cerrando con el precio, un bono argentino, amigos, ¿cuánto más va a rendir? O sea, ¿comparado con quién? ¿Cuánto de la mala onda que tenemos todos? Yo soy otro que golpeado, si quieren, porque soy de los que se equivocó, porque siempre fui optimista, porque nada, y choco con esta realidad y me tira para abajo. Pero al mismo tiempo miro estos gráficos y digo, bueno, ¿cuánto de esto ya forma parte de los precios? ¿Y el Merval? ¿Y el Merval? ¿Cuánto vale una empresa argentina? ¿Cuánto podés perder? Un bono que está al 30% de paridad, 34% de paridad. Y va a pagar 3% por año, 4% por año. Yo voy a cobrar el 10%. Y bueno, hasta el 2030 no hay vencimiento. Hay riesgo muchísimo, pero lo paga. Lo paga. Y voy a cerrar con una pregunta a cada uno de ustedes para que se haga de toda la experiencia. ¿Cuál es el riesgo que estoy dispuesto a asumir para obtener un beneficio? O le cambio la pregunta. ¿Cuánto tengo que ganar para justificar el riesgo que voy a asumir? Y en base a eso uno tiene que dividir. Yo quiero ganar. Bien. ¿Hasta qué riesgo soporto? Y en base a eso es el porcentaje de mis ahorros que involucro. Obviamente hay gente que lo hace con plata ajena, apalancado, acelera su crecimiento, pero también corre más riesgos. O lo puedo hacer con un poco, en el cual, como un departamento, lo que fuera, uno diga, mira, yo no miro el precio todos los días, pero sé que largo o temprano esto es un ciclo. El ciclo de arriba, lo veo caro, de los mercados globales, el ciclo latinoamericano, digo, bueno, el precio a veces me puede ayudar a asumir ese riesgo. Amigos, un placer, un honor para mí hacer la charla inaugural de esta novena Expo EFIC. Me identifico mucho con la gente, con sus organizadores. Gracias, Esteban, de vuelta por el esfuerzo y todo. Estoy por nombrar a todos porque me voy a olvidar a uno y es injusto, pero es un gran equipo que trabaja atrás, mucha gente que trabaja atrás para que nosotros tengamos valor agregado. Hay una agenda muy concreta, muy pensada, donde hay un hilo conductor, donde hay presentación de libros, etcétera, ustedes la tienen, pero que vale la pena y nos va a hacer pensar. Y nos hace pensar, esta Expo EFI va a tener éxito si cambia una actitud que nosotros teníamos incorporada acá, si nos motiva a hacer algún tipo de cambio. Señores, muchas gracias. Jorgelina, te voy a pasar la posta de la primer charla allí oficial, que son de los escenarios internacionales. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente jornada. Gracias, Claudio. Agradecemos la participación de Claudio Suchovicki y ahora recibiremos en el panel Economía y Mercados Internacionales